este episodio rápido vamos a hablar de un convenio y una fórmula. Aquí vamos. Bien, dado que hicimos una introducción al Libro de Mormón, este episodio sobre la portada y las páginas de inicio será más corto. Esta semana ha sido muy ocupada, pero quiero tratar algunos puntos que considero muy importantes. Esta semana, antes de todo, pretendo retroceder, antes de la página del título, y conversar sobre el título del libro. El Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. No podemos enfatizar bastante que eso es este libro. Si vieron o escucharon el último episodio, entenderán que este libro surge de un entorno. Los autores vienen de un entorno donde Cristo ha sido removido o ha sido desplazado políticamente, y en lo teocrático y en lo teológico. Por eso es lo que cobra vida. Este libro es una reacción contraria al ambiente que Lehi tiene principalmente cuando está en Jerusalén, debido a todos los eventos que llevaron a ese periodo, todo el caos político y todos los cambios en la teocracia hasta su centro, en el Templo de Salomón. Así que, al leer este libro, entiendan que no es solo un título bonito que añadieron, un subtítulo, de otro testamento de Jesucristo para mejorar. Les dice lo que realmente es. Eso es lo que es este libro. Lo explica tan bien como puede, que es otro testamento aparte de la Biblia de Jesucristo. Y veremos eso en todos los libros y en todas las páginas de este libro. Está aquí para testificar de Jesús como Hijo de Dios y como el Cristo. Así que con eso vayamos a la portada aquí. Es importante saber que lo escribió Moroni. Esto no es de José Smith. Él no lo añadió. Esto fue escrito por Moroni. Y quiero señalar solo algunas cosas aquí sobre lo que Moroni tiene que decir. Piensen, él ha estado con su padre mormón. Ha pasado por todo el compendio de lo que Mormón ha hecho. Y él ha añadido a eso el libro de Éter. Ha añadido sus propias palabras al final del libro de Mormón y en el libro de Moroni. Y mientras reúne todo esto y contempla cuál es todo este mensaje, él regresa con esta portada. Tiene una vista panorámica de todo lo que ha pasado y ocurrido en el libro de Mormón, y una comprensión clara de que esto fue escrito no solo para su pueblo, sino para nosotros hoy. Y todo esto es parte del concepto de convenio del Evangelio. Así que esto es lo que dice al comenzar aquí con esta portada. Dice, por tanto, es un compendio del registro del pueblo de Nefi y también de los lamanitas. Así que es un registro de los lamanitas, principalmente porque los nefitas escribieron sobre los lamanitas. Veremos que este libro fue transmitido mayormente de padre a hijo, pero pasado de una generación a la siguiente o de un profeta a otro hasta que termina en manos de Moroni. Y esta línea es descendencia directa de Nefi. Es un relato familiar como la Biblia, el Antiguo Testamento. Trata sobre una familia, ¿verdad? Trata sobre los ancestros de Abraham y retrocediendo más a Adán, Enoc y Noé, etc. Pero luego tenemos a Jacob, Israel y sus 12 hijos. Y el Antiguo Testamento es registro de esa familia. Cuando oímos a Nefi escribir solo sobre él, Sam y Jacob, y José, Lehi y Sara, no significa que eso era todo en Zoram. ¿Cierto? E Ismael, su esposa y sus hijos. No sabemos quiénes están involucrados. Esto es solo sobre
principalmente, la familia de Lehi. Y son los autores que vienen y descienden de Nefi, quienes llevan un registro de los nefitas, principalmente. Pero es de los lamanitas, y está escrito para los lamanitas. Y vemos esto en el libro de Mormón, donde hay un esfuerzo constante por llegar a los lamanitas. Aunque sean enemigos, aunque quieran conquistarlos, están continuamente, cuando son rectos, tratando de predicar el Evangelio. Así que ya sea Enos, o ya sean los hijos de Mosía que están tratando de llegar y enseñar a los lamanitas. Y dice que los lamanitas, quienes son un remanente de la casa de Israel. Esto es importante, así que me parece interesante que lo que Moroni hace aquí es decir que son un remanente de la casa de Israel. Quizás se refiere al reino del norte que repasamos, ¿verdad? Manasés, de quien Nefi, Lamán, Lemuel, Sam y casi todos salvo Zoram. Y luego eventualmente los mulequitas. Llegaremos a eso en otro episodio. Pero ellos son de Manasés, son de la tribu, las tribus del norte, que se llamaba Israel. Y él parece separar eso aquí y hablar de ellos. En cierto sentido, el mundo occidental es mucho atribuido a Israel, atribuido a Efraín. Veremos eso también. Ya sea por adopción o quién sabe por linaje directo, también de las tribus dispersas. Pero esto es sobre convenio, ¿verdad? Esto es sobre convenio. Esto es sobre volver hasta Abraham y luego bajar a Jacob. Así que tienes al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y hubo convenios que se hicieron con ellos. ¿Qué tipo de convenios? Bueno, el tipo de convenio que tendría un juramento, ¿verdad? El juramento y convenio del sacerdocio de Melquisedec. Y así eso va a ellos y a sus descendientes. Y sin embargo, pasan la mayor parte del tiempo sin que la mayoría tenga el sacerdocio de Melquisedec. Pero los nefitas lo tienen, es su única forma de sacerdocio. Es probable que sea por el sacerdocio de Melquisedec, al menos los profetas. Y ellos son parte de este convenio a través de Abraham, Isaac y Jacob, y a través de Efraín y Manasés, también a través de José. Esto es sobre. Moroni regresa diciendo de forma indirecta aquí. Son un remanente de Israel. Y esto es todo parte de un convenio muy específico. De alguna manera, ese es el plan, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar el plan? Es por este convenio, relación no solamente con Dios, sino también entre Israel y Judá, entre Israel, Judá y también los gentiles. Asimismo, dice que esto está escrito para los lamanitas, remanente de la casa de Israel, y también para Judá. Así que parece separar eso de la casa de Israel, la casa de Judá, por así decir, y los gentiles, es decir, aquellos fuera del convenio de sangre, que serían, muchos de nosotros fuimos adoptados o traídos a través de la adopción. La sangre igualmente. Lo que importa es que el convenio sigue a una familia. Y entonces todos somos traídos de una manera u otra a esa familia y a ese convenio, si optamos por escuchar y aceptar el Evangelio y sus ordenanzas. Entonces todos podemos ser unidos a esa relación de convenio con Dios. Curiosamente, los mulequitas no se mencionan aquí, porque son absorbidos dentro de la gente de Nefi. Así que vemos esto un par de veces a lo largo de estas páginas introductorias. No hay mención, no creo, hay una pequeña mención de los mulequitas, pero aquí no dice que esté escrito para o por los mulequitas, ¿cierto? Es simplemente Nefi, y eso es crucial de ahora en adelante, ya que gran parte del libro de Mormón se basa en ello. La mayor parte del pueblo de Nefi no es realmente el pueblo de Nefi. No solemos pensar en eso.
pero la mayoría son realmente mulequitas, quienes parece mayormente, o al menos mulek, de la tribu de Judá. Algo a considerar al empezar a revisar el libro de Mormón. Más adelante, en el primer párrafo dice, sellado por la mano de Moroni y escondido para el Señor, para que se revele a los gentiles a tiempo. La interpretación por el don de Dios. Dos cosas allí. Primero, cuando oímos gentil, a menudo hay varias definiciones para eso. Eso no significa que algunos gentiles no sean de la sangre de Israel. Creo que hay una muy buena posibilidad de que tengas una mezcla bastante fuerte de la sangre de Israel ahí. ¿Por qué importa? No lo sé. Tal vez no importe al final. Pero por medio del gentil es usualmente europeo, descendientes. No siempre, ¿cierto? El gentil sería cualquiera fuera de Israel. La familia de Israel. La familia de Jacob sería todos. Pero frecuentemente en la tierra de Judá, especialmente más tarde, a lo que se refieren cuando hablan de los gentiles, al menos con los que tuvieron contacto. Y hablaban de cuando hablaban de las naciones. Eso es lo que significa gentiles. A menudo hablaban del oeste. O se referían a los griegos, los europeos y otros. Y eso es lo que sucede. Y así existe este pacto. Entonces, entre gentil y judío, entre gentil e Israel. ¿Cierto? Donde Manasés enterró las planchas y un registro, el libro más perfecto de la tierra. Y han pasado por toda la confusión, toda la oposición, y todo el sudor y lágrimas para traernos esto. Y entonces es traído, no por Manasés, no por Israel, sino por los gentiles. Y podemos decir Efraín. Recuerden, Efraín y Manasés son hermanos, eran hermanos bajo José. Manasés era el mayor, Efraín era menor. Pero Efraín obtuvo la primogenitura. Y entonces hay una relación de convenio aquí, de la que oímos entre Efraín y Manasés, y eso representa juntos. José en muchos sentidos, ¿verdad? Son sus dos hijos. Y José, o Efraín, es el nombre del reino del norte, de Israel, liderado por Efraín, por efraimitas. Obtenemos esto. Siempre hay dos tierras en Egipto, Alto y Bajo Egipto. Existe el reino del norte y el reino del sur, o Judá, en Palestina con los israelitas. Hay dos porque necesita haber una unión, que es convenio. Y mientras recorremos el libro de Mormón, veremos este tema en todas partes, especialmente con Nefi, donde él está haciendo énfasis en la relación de convenio de Israel. Y mientras habla sobre la visión que tiene del árbol de la vida que Lehi tuvo, y luego más, pasa por esta historia futura, esta profecía, esta visión, sobre estos pueblos, y cómo trabajan juntos en esta relación de convenio. Y lo estamos viviendo en nuestro tiempo. Y así, el judío y el gentil e Israel, lo vemos por todo el libro de Mormón, a diferencia de lo que vemos en el Antiguo Testamento. Oímos cómo el Evangelio será predicado en las islas del mar en el libro de Mormón, a todos los pueblos, y que todos son iguales para Dios. Y eso a menudo es diferente a lo que escuchamos en el Antiguo Testamento. Siguiendo aquí, el segundo punto que quería hacer en esa última oración ahí es que la interpretación de esto por el don de Dios. Y por supuesto, ¿qué pasa con el libro de Mormón? Es la controversia, ¿verdad? Sobre cómo surgió el libro de Mormón. Aquí Moroni nos lo está exponiendo de inmediato. Escuchen, no se preocupen. Él está diciendo ahora mismo, él ya sabe, que la interpretación de esto, que el sacar a la luz de las planchas de oro,
Es mediante el don de Dios. ¿Cierto? Será por el don de Dios. Y no importa quién. No importa cuándo. No importa cómo. Y no importa dónde. Lo importante es el qué y el por qué. Lo que tenemos en el libro de Mormón y por qué lo tenemos. Al enfocarnos en esas dos cosas, son preguntas espirituales. ¿Qué y por qué? Podemos ver cuál es el fruto de los esfuerzos aquí, que es el libro de Mormón, y entender por qué lo tenemos. Y esas son las dos preguntas en las que realmente deberíamos centrarnos, si nos permitimos perdernos en una discusión y sobre la historia de cómo ocurrió esto y quién fue, dónde estaban cuando sucedió y cuándo ocurrió, es algo totalmente secundario. Pienso igual del libro de Abraham. No me importan. Bueno, sí, pero no tanto. ¿Qué es? Déjame ver qué es y apartar todo lo demás. Todo lo demás es una distracción. O puede ser. Es como nuestra escala de valores. ¿Verdad? Si ponemos eso arriba y dejamos de lado lo que realmente es, lo que el libro es y por qué lo tenemos, entonces arruinamos todo. Tomamos cosas temporales, preguntas temporales, temas temporales y los ponemos arriba. Y estamos bajando nuestras razones, nuestras dudas espirituales, nuestro razonamiento y lógica, abajo. Y Moroni parece saberlo. Y luego menciona esto, y nos da nuestro porqué, ¿verdad? Este es nuestro porqué. Lo cual es mostrar al resto de la casa de Israel las grandes cosas que el Señor hizo por sus padres. Veremos ese tema repetidamente. Recuerden. Recuerden lo que el Señor hizo. Es un estado espiritual en el que el Señor quiere que estemos. Constantemente en un estado de recuerdo. Necesitamos apegarnos, mantenerlo justo aquí en nuestra mente, aquí frente a nuestra mente. Lo que el Señor hizo por nosotros. Gratitud, las grandes cosas que hizo por sus padres para que conozcan los convenios del Señor, que no han sido desechados. Para siempre, todos estamos siendo traídos juntos. Esta familia del convenio, eso es lo que el libro de Mormón, mucho de lo que el libro de Mormón trata, es uno de los temas mayores del libro de Mormón. ¿Cuál es el otro? Ya lo hemos repasado, y también para el convencimiento de judíos y gentiles de que Jesús es el Cristo, el Dios eterno, manifestándose ante todas las naciones. Moroni ve esto desde el principio y lo que tiene aquí de su padre y de lo que él personalmente ha inscrito en el libro de Mormón también. Él ve que de eso se trata todo esto. Él sabe que de eso se trata. Probablemente ha estado estudiando estas escrituras toda su vida. Y esto es sobre convencernos de que Jesús es el Cristo, porque hace un mejor trabajo de eso que cualquier otro libro. Termina diciendo, y ahora, si hay faltas, son los errores de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios para ser hallados limpios ante Cristo. Él ya lo sabe, probablemente. Ha pasado por esto con incrédulos en su época. Casi todos se vuelven incrédulos, por así decirlo, en su tiempo. Él sabe cómo funciona. La gente se preocupa por el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. Y ellos dejan las cosas espirituales. Él ya sabe esto, que esto probablemente pasará. Probablemente ya ha pasado, con estos registros, con su gente. Y luego, abajo, dice traducido por José Smith, hijo, un interesante. Dato curioso es que en la tercera edición del libro de Mormón, creo que fue 10 años después, así que podría ser 1840. Abajo no decía traducido por José Smith, solo decía Moroni. Entonces de ahí viene esto. Esta página de título es de Moroni. Muy bien, en la próxima página encontraremos algo de Bruce R. McConkie en su edición de 1981.
Entonces, esto tiene unos 40 años, un poco menos. Y él y su equipo armaron esto, así como la mayor parte de lo que tenemos en las escrituras sud que rodean la obra de las escrituras aquí. Entonces, los encabezados de capítulo y las guías de estudio y las guías tópicas, etc. Pero señala un par de cosas que me parecen interesantes. Dice que el Libro de Mormón es sagrada escritura comparable a la Biblia. Es un registro de los tratos de Dios con los antiguos habitantes de las Américas y contiene la plenitud del Evangelio eterno. A veces escucho de personas que han estudiado el Libro de Mormón y dicen, bueno, realmente no hay mucha doctrina que no obtendríamos, por ejemplo, de la Biblia que está aquí. Obtenemos mucha doctrina mormona de la perla de gran precio y doctrina y convenios, lo cual es cierto. Pero esto tiene la plenitud del Evangelio en él. ¿Qué es la plenitud del Evangelio? La plenitud del Evangelio es sobre el sacerdocio de Melquisedec. La plenitud del Evangelio es sobre el Hijo de Dios y sobre la misericordia y la gracia y la oportunidad, y nosotros volviéndonos como Él, y con potencial para crecer. Entonces, aunque no veamos mucho sobre la preexistencia o la vida después de la muerte, o creencias concretas acerca de una Madre Celestial reveladas por José Smith, esto tiene la plenitud del Evangelio. La razón por la que es importante señalar eso es porque en gran parte del Antiguo Testamento no tiene la plenitud del Evangelio. No habla de Cristo y el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Casi todo lo que tenemos en el Libro de Mormón es durante tiempos del Antiguo Testamento. Es pre-nacimiento de Jesús. Casi todo el Libro de Mormón. Y entonces es un gran contraste con lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Sabemos del sacerdocio de Melquisedec, pero no mucho. Y no oímos sobre el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, a menos que busquemos. Y podemos verlo subyacente en algunas de las narrativas, y las profecías, y las visiones, especialmente en los Salmos también. Entonces, el Libro de Mormón sí tiene la plenitud del Evangelio. Y luego, interesante para mí de nuevo, un poco más adelante en el segundo párrafo, dice que es sobre un relato de dos grandes civilizaciones. Un vino de Jerusalén en 600 a.C., separados en dos naciones, nefitas y lamanitas. El otro llegó antes, cuando el Señor confundió las lenguas en Babel. Este grupo es el de los jareditas. De nuevo, el sacerdocio de Melquisedec es absorbido por el pueblo de Nefi. Recuerden, es algo aparte. Un viaje totalmente aparte. Y éxodo, que se realizó fuera de los nefitas y fuera de los jareditas. El Libro de Mormón tiene tres grandes viajes que debieron ocurrir para que estos tres pueblos terminaran aquí, casi en el mismo lugar. Así que podemos pensar en cómo pudo haber ocurrido, pero probablemente un mundo mucho más pequeño antiguamente de lo que creemos. Luego, un poco más adelante, tenemos parte de la historia de cómo las planchas llegaron a José Smith. Moroni reaparece. Y es como, ¿saben? Tienen el icono de Juan el Bautista como poseedor del sacerdocio arónico, los iconos de el sacerdocio de Melquisedec con el quórum de los 12. Posiblemente un liderazgo con Pedro, Santiago y Juan. Regresan a José Smith. Aquí es Moroni quien sella el registro y lo entrega a José Smith. Resultando interesante, realiza la acción en septiembre de 1823. Solo como nota, ese es el equinoccio de otoño, lo cual es un periodo de tiempo interesante. Escrito en el destino, en las estrellas. Y luego se cita a José Smith, y él dice, le dije a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de cualquier libro sobre la tierra, y la piedra clave de nuestra religión. Creo que es clave entender sin juego de palabras lo que eso significa. Es la piedra angular de nuestra religión. Dicho de otro modo, esta es la Iglesia de Jesucristo de los Santos. Debemos acercarnos más a Dios por este libro que por cualquier otro. Debemos obtener una conversión más fuerte de la expiación y de quién es Jesucristo en realidad por el Libro de Mormón. Por supuesto, Cristo es la clave del Evangelio.
El libro de Mormón, que da testimonio de Jesucristo, sería la piedra clave de nuestra religión que estaría unida al libro. Y dice, un hombre se acercaría más a Dios viviendo sus preceptos que por otro libro. Así que, este es un libro de enseñanzas. ¿Cierto? Es como los preceptos que se enseñan en él. ¿Qué nos están diciendo? No es un libro solo sobre información. No es un libro para estudiar solo para aprender más sobre algo y darnos saber. Es un libro acerca de quién debemos ser. Es un manual para llegar a ser más como el Salvador y seguir los mandamientos de su Evangelio. Y este libro nos ayuda a lograrlo más que cualquier otra cosa. No nos acercamos al Señor solo por leerlo. Es un libro de acción, ¿cierto? Es al seguir sus preceptos que nos acercamos más a Dios que por otro libro. Y los dos últimos párrafos son importantes. Creo que para todos, aunque ya tengan un testimonio del libro de Mormón. Invitamos a todos a leer el libro de Mormón y meditar en sus corazones el mensaje que contiene. Y luego preguntar a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si el libro es verdadero. Quienes sigan este curso con fe obtendrán testimonio de su verdad y divinidad por el poder del Espíritu Santo. Y dice, ver, Moroni 10, 3-5. Esta es una fórmula. Es la misma fórmula que siguió José Smith con la primera visión. Esto nos enseña un precepto aquí. Lean el libro. Medítenlo en su corazón. Tómenlo y medítenlo. Encuentro que el mensaje del libro de Mormón tiene un sabor diferente. ¿Cierto? Tiene un sabor espiritual y mental distinto para mí que cualquier otro libro de escritura. Y apuesto a que han sentido lo mismo. Y luego preguntar a Dios. Así que leemos. Luego reflexionamos y consultamos a Dios sobre la veracidad del libro y sus partes. Precepto del que Alma habla. Es un precepto verdadero. ¿Me está dando verdad? Eso es, creo, una parte importante de obtener un testimonio. Del Evangelio, del libro de Mormón y de la Iglesia y el sacerdocio. ¿Pueden ustedes extraer verdades del libro de Mormón? Y si hacemos esto con fe y pedimos con fe, somos bendecidos por el Espíritu Santo, un objetivo clave. Este año, al avanzar en esto, que continuamente leamos, meditemos y oremos en el nombre de Cristo con fe acerca de la verdad de estas cosas. Y creo que eso nos dará una mayor conversión y una mayor convicción, un testimonio mayor y una fe mayor en todo lo anterior. Y esto es seguido por quienes obtienen este testimonio divino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. También llegarán a saber por el mismo poder que Jesucristo es el Salvador del mundo. Así que, al aprender estos capítulos asignados semana a semana, y obtienen una convicción cada vez mayor de la veracidad de estas cosas que estos autores nos han dicho en estas narrativas y estas historias, y esta doctrina, entonces, mediante el mismo poder del Espíritu Santo, sabremos que Jesucristo es el Salvador del mundo. Es una de las grandes cosas de este libro. Todo se une y converge en ese entendimiento de que Jesús es el Cristo y que José Smith es su revelador y profeta en estos últimos días, siendo el jefe de la dispensación, y que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es el reino del Señor restaurado una vez más en la tierra. ¿Hay algo más importante que eso? Preparatorio para la segunda venida del Mesías. Ese es nuestro objetivo. Al avanzar en esta serie este año con Ben, sígueme. Es seguir esa fórmula cada semana, con lo que aprendemos, que estudiamos, que leemos, meditamos y preguntamos. Y preguntar con fe sobre las cosas que estamos leyendo. Y creo que si podemos hacer eso con corazón sincero y con fe, cada semana,
que al final del año tendremos una convicción y fe mucho mayores en el Libro de Mormón, en su veracidad, en los preceptos que nos enseña, en nuestro Salvador, Jesucristo, José Smith y la Iglesia. Y eso es algo que nos brinda paz a todos nosotros, esa seguridad, ¿verdad? Ese conocimiento espiritual. Y es conocimiento, ese testimonio de que es verdad. Hasta la próxima. Que les vaya bien. Adiós.